en la computadora. Bueno, ¿Momento que puedes grabar? No marcha. ¿Viste? A ver, ¿no? Porque si no la cosa ahí. no marcha, ¿viste? Sí. Dale, pasale ahí entonces. Está grabando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ¿querés que yo te lo pase? Estaba acá. El micrófono. Bien. Bueno, buenas tardes. Voy a tener que darla desde acá. Perdona a los que están de este lado por problemas técnicos. Vamos a hablar de trauma de abdomen y retroperitoneal, que lo vamos a considerar más o menos en conjunto. Y ayer reflexionando un poco sobre cómo encarar este tema, cuando uno va a considerar el paciente traumatizado de abdomen, no puede descontextualizarlo de la realidad que es un paciente traumatizado. Y en realidad uno piensa que el traumatizado de abdomen, igual que el resto de los traumatizados, cursa por etapas similares y acontecen un conjunto de eventos a lo largo de su asistencia, a lo largo de su proceso asistencial, que hacen de él un traumatizado más, y que estos eventos van a influir decisivamente muchas veces en lo que tiene que ver en términos de morbilidad, de mortalidad, de errores asistenciales que cometemos en la evolución y en la historia natural del trauma de abdomen y retroperitoneal, igual que para cualquier otro traumatizado. Por eso quería hacer hincapié en eso, que el paciente traumatizado de abdomen no es una cosa distinta de lo que es el contexto general asistencial. Yo puse acá algunas de las variables que pueden participar de su tratamiento, de su manejo. Ahora sí, yéndonos a lo regional, digamos, la primera consideración es que vamos a tratarlo de conjunto, porque la regla, les diría, es casi la asociación lesional entre patrones lesionales que involucran a una o más vísceras de la cavidad peritoneal con una o más vísceras o estructuras retroperitoneales. Es decir, que vamos a considerarlo en un todo conjunto porque es muy artificiosa la separación, si bien vamos a ver que hay patrones de presentación que son propios de cada una de estas regiones. Y yo quiero destacar particularmente dos grandes zonas, que son zonas fronteras, son zonas que están a caballo entre regiones. La región tóraco-abdominal por arriba y la región abdominopelviana por abajo, porque tienen particularidades que no podemos omitir, que tenemos que tener en cuenta, y ustedes como intensivistas van a tener que tener en cuenta cuando nosotros, los cirujanos, le traemos de sala de operaciones un traumatizado que viene siderado desde el punto de vista fisiológico y que eventualmente nos pasaron cosas por alto, y donde muchas veces nos pueden pasar cosas por alto son en las regiones fronteras. Cuando uno trata de sistematizar, bueno, a ver, un traumatizado de abdomen llega a terapia intensiva. Por ejemplo, en el postoperatorio inmediato de una cirugía de emergencia, ¿por dónde puede venir este enfermo? ¿No? ¿Por dónde? Saben que viene un traumatizado de abdomen y que su postoperatorio, que viene grave, que viene mal, que viene con inestabilidad de sistemas fisiológicos mayores, por eso vienen con ustedes. Entonces, vamos a tratar de sistematizar y de simplificar en grandes patrones de formas de presentación. Y el trauma de abdomen tiene, por un lado, roturas de vísceras macizas. Se rompió una víscera maciza y eso es igual a hemorragia y eso es igual a shock hemorrágico. O sea, una de las formas de presentación, común denominador a muchos traumas abdominales, son roturas de vísceras sólidas. ¿Qué pasa con el retroperitoneo? También rotura de vísceras sólidas, el riñón. ¿Y qué da? Hemorragia. ¿Y qué da? Shock. ¿Qué pasa con el retroperitoneo? Estructura de grandes vasos retroperitoneales. ¿Y qué dan? Hemorragia y shock. O sea que acá ustedes tienen un gran escenario por el cual los pacientes pueden ingresar con ustedes, traídos por nosotros, y desde distintos factores etiológicos, vísceras sólidas, vasos, la forma de presentación es única. Es un paciente con distintas repercusiones de un shock hemorrágico más o menos grave que va a llegar con ustedes a terapia intensiva. Pero también hay otra subpoblación de enfermos que no es así. Esto va a depender de las condiciones logísticas de cada institución. Pero a ustedes les va a tocar trabajar en instituciones en donde enfermos que están absolutamente estables
nosotros le vamos a pedir, vamos a trabajar en conjunto con este enfermo que hemos seleccionado para tratamiento no operatorio. ¿Qué es eso? Es el tratamiento no operatorio del trauma de vísceras sólidas, seleccionado para el tratamiento no operatorio del trauma renal, del trauma esplénico o del trauma hepático. Yo no voy a ahondar en este tema, esto sería todo un tema. El TNO de la víscera sólida es todo un tema. ¿Ah? Es todo un tema el TNO del trauma hepático, es todo un tema el TNO del trauma esplénico. Vamos a poner algún ejemplo nada más, vamos a trabajar con ello. Pero este sería el otro escenario, si ustedes quieren, el opuesto. No es el enfermo que llega siderado, devastado desde el punto de vista fisiológico, sino que es un enfermo estable, que hemos seleccionado y que vamos a trabajar en conjunto con ustedes en un TNO. Y yo les decía que esto depende de causas, de razones institucionales, porque si tenemos, por ejemplo, monitores suficientes en un servicio de urgencia o en otro lado, de pronto no lo hacemos con el intensivista. En lugares donde no hay donde monitorizar a un enfermo, este paciente va a ir a un cuidado intermedio y vamos a trabajar junto con él. Pero no solo hay vísceras sólidas ni vasos dentro del abdomen y el retroperitoneo, porque también están las vísceras huecas. Y las vísceras huecas dan un patrón de ingreso a terapia intensiva distinto, a veces combinado, con el que acabamos de ver. ¿Y cuál es ese patrón distinto? La contaminación, la eventual fistulización y la sepsis. O sea que el compromiso de la víscera hueca a nivel abdominal va a dar un patrón de ingreso a terapia intensiva que no tiene mucho que ver con el que acabamos de ver. Y yo dejé aparte un órgano particular por lo maligno que es, por las dificultades que nos trae a todos, que es el páncreas. El páncreas en su evolución, que da pancreatitis traumática, que da fistulización, que da disfunciones orgánicas múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes saben, también derivado del traumatismo pancreático y todas sus complejidades. En la charla de hoy vamos a hablar una panorámica global del abdomen y del retroperitoneo, porque cada una de estas estructuras podría ser objeto de una charla. Pero para complicar un poco la cosa, a veces no es tan esquemático. Y puede suceder que en el retroperitoneo, que ahí está marcado todo lo que está detrás de lo amarillo, aparezcan signos imagenológicos, cuando no intraoperatorios, porque a veces pasaron inadvertidos en la exploración quirúrgica, de un compromiso de víscera hueca que no se ligó. Ahí ustedes están viendo un neumorretroperitoneo. En el aire, en el retroperitoneo, eso es la rotura de una víscera hueca que estaba secundariamente acolada, embriológicamente se acoló, esto le pasa al sector el colon ascendente, el colon descendente y el duodeno. Y se rompió ese retroperitoneo. ¿Y por qué destaco esto? Porque esta es una de las relativamente frecuentes lesiones inadvertidas por parte del cirujano. O sea, ojo, hay que tener cuidado con esto, porque son zonas acoladas del retroperitoneo, de las vísceras, que dan compromiso retroperitoneal y dan sepsis, muy grave, por contaminación. Habitualmente en el contexto de interrelaciones que tenemos, el paciente traumatizado típicamente es un paciente de manejo multidisciplinario, estamos situados acá, ¿verdad? Ustedes están en los cuidados críticos, vinculados con nosotros, cirujanos de emergencia, eventuales planes de reintervención, 1, 2 cirugías definitivas, el paciente saldrá, ojalá que bien, de terapia intensiva, y tal vez uno de los escenarios más frecuentes en el cual nos vinculamos es este. Luego de la laparotomía inicial, el paciente viene con fallos, con claudicaciones fisiológicas que exigen su ingreso a terapia intensiva. Pero no siempre es así, porque a veces el relacionamiento es este. El paciente no pasó por sala de operaciones y viene directamente del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos. ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, aquellos que fueron seleccionados para TNO, paciente que está relativamente estable, no tenemos dónde monitorizarlo, que no sea un cuidado intermedio, y bueno, entonces ahí ustedes como intensivistas, esto también depende, como decíamos, de la institución en la que estén trabajando, de la realidad institucional. Podrá ser así o no ser así, pero se puede dar este marco de relaciones. Tanto para el primer caso como para este segundo caso, el rol de ustedes es fundamental en la valoración terciaria del traumatizado. Y les voy a poner este último caso. El paciente fue seleccionado por un cirujano para TNO, tratamiento no operatorio de un trauma esplénico. Y ustedes van a buscar obsesivamente a ver si no tiene una rotura de víscera hueca asociada a que pasó una advertencia. Porque ese paciente no fue operado. ¿Qué es lo que le puede pasar? Que fallemos nuestro tratamiento no operatorio, que fallemos en nuestra selección porque omitimos, porque tuvimos inadvertido una lesión que es infrecuente. Puede pasar en un 3% de los casos, la lesión de víscera hueca asociada a la lesión de víscera maciza en el marco del trauma contuso, el trauma cerrado.
sea, es más discutible el TNO en heridas de bala. También se hace en pacientes altamente seleccionados, obviamente la valoración terciaria pasa a ser de mucho mayor trascendencia. Pero para este común denominador que decíamos de esos enfermos que vienen en shock por rotura de víscera sólida, por rotura de esos vasos, porque por eso llegan a terapia intensiva, nuestro gran problema está acá, en esa fábrica que saqué de Pink Floyd. Animals, porque es una fábrica, la mitocondria es una fábrica de ATP. Y ahí es donde está el paciente que está depresionado de ATP, ese es el que le vamos a traer. Y vos decís, ¿por qué lo traen así? ¿Por qué tiene que llegar de esa forma? Bueno, por varias circunstancias. Porque tuvo un sangrado masivo desde sitios inaccesibles, que se nos hizo muy difícil controlar, porque tiene múltiples lesiones asociadas y porque nosotros trabajamos bajo una ventana de oportunidades temporales muy estrecha para poder salvar ese. Para acá se salva, para acá se muere. En esa ventana que tuvimos que controlar la hemorragia, se hizo lo que se pudo, se controló, ¿sabes? Y llega a ustedes a terapia intensiva con eso, con una, perdónenme el disparate que voy a decir, pero como una insuficiencia mitocondrial. Digamos, no le da el oxígeno a la mitocondria, va a ser ATP. Entonces vamos a ver esto a través de diferentes escenarios. El primer escenario que yo les quería plantear es el paciente que le llega a terapia intensiva a través de, o como consecuencia de un postoperatorio de trauma de víscera sólida, víscera maciza. Entonces lo que nosotros procuramos hacer, si tuvimos que operarlo, es porque tenía una lesión grave que lo descompensó desde el punto de vista hemodinámico. Si no, no lo operamos. El paciente que está estable va a TNO. Fractura de víscera maciza, paciente estable, tratamiento no operatorio. Si lo operamos, fue porque algo pasó, ¿no? Porque tiene una lesión de un grado muy importante, con un sangrado activo, no teníamos aquí embolización, hubo que operar. ¿Cuáles son nuestras herramientas, por ejemplo, en un trauma hepático grave? Bueno, empaquetarlo, colocarle sondas transficiantes del hígado, en caso que fue una herida transficiante por arma de fuego, ligar ligaduras vasculares limitadas, no podemos ligar todo, ¿verdad? Y en el peor de los casos, lo que nunca tratamos de hacer, son las resecciones atípicas, son solo de necesidad. Pero el que se lleva todos los premios acá es este, empaquetado. Entonces, lo más probable es que ¿qué les va a llegar a ustedes de un trauma de víscera maciza como el hígado? Le va a llegar un hígado empaquetado. Entonces, una cosa familiar para ustedes es el manejo del postoperatorio del packing hepático. Que alguna cosita vamos a ver más adelante. Vamos a ver por lo menos. Tenemos que tener un diálogo común, con un lenguaje común básico entre cirujanos e intensivistas en este enfermo que llega a terapia intensiva con un hígado empaquetado y seguramente con un abdomen, un cierre abdominal temporario, un abdomen abierto y contenido. El otro es el vaso. El vaso nosotros para las lesiones limitadas sin sangrado activo con pacientes con una hemodinamia normal o por lo menos estable, sostenida, lo seleccionamos para tratamiento no operatorio. O sea que hay una población importante de pacientes que capaz que no la ven, si en una institución como el TINIA, que tienen monitores abajo, el paciente queda en el departamento de emergencia. Pero en otros lados van a llegar a, terapia, a intermedios. Pero para todos los demás, que tuvimos que operarlo, porque no tenemos angiografía, porque la angiografía falló, el procedimiento de la esplenectomía, este paciente, salvo que haya desarrollado una coagulopatía intraoperatoria, por otras razones, por asociaciones lesionales, sangrados masivos, etcétera, etcétera, se supone que un fallo del TNO no debió permitir una pérdida tan masiva de sangre como para que tenga que venir terminar en terapia intensiva. Entonces, si termina en terapia intensiva, viene esplenectomizado y tiene posiblemente algunas otras cosas más. El riñón lo mismo. Tratamos de ser conservadores con los riñones. Ahí tenemos un punto un poco de discrepancia con los urólogos. Ellos son más nefrectomizadores. Tratamos de conservar lo que podemos, pero a veces no hay más remedio que hacer una nefrectomía. ¿De qué depende para nosotros, los cirujanos de emergencia, la decisión entre reparar o quitar un riñón? Depende de varios factores. Por supuesto, y en primerísimo lugar, de la situación hemodinámica del paciente. El paciente se está muriendo exsanguinado, no podemos estar perdiendo media hora de cirugía viendo a ver cómo hacemos el puntito acá, el puntito allá. En segundo lugar, el grado de lesión, los riñones que están destruidos, una función renal, arrancamiento del pedículo renal, no hay más remedio, ese riñón se quita. Y también, que va de la mano con la gravedad del paciente, de las asociaciones lesionales. Si se nos llueve el rancho por todos lados, bueno, apenas. Resumiendo, entonces, cuando nos vemos exigidos o hemos seleccionado hacer una cirugía de control de daños, bueno, control de daños es igual a nefrectomía en un riñón.
No es compatible decir, hice un control de daños y el riñón, no, el riñón hice una resección segmentaria con la posición del... No es coherente, ¿verdad? Si hicimos un control de daños, hicimos nefrectomía, hicimos osteotomía, hicimos empaquetado hepático porque el hígado no lo podemos sacar. Entonces, cuando hablamos la otra vez del control de daños, un poco resumiendo las herramientas que utilizamos globalmente en el abdomen y el retroperitoneo para manejar a estos pacientes, están desde el empaquetado de los 4 cuadrantes, al empaquetado de órganos sólidos, la oclusión temporaria de flujos vasculares, el shunt vascular temporario, la reparación y la embolización. Si un paciente a ustedes les llega a terapia intensiva, lleno de compresas adentro del abdomen, y por supuesto un abdomen abierto, ¿no? Cierre abdominal temporario, si está todo lleno de compresas, le llega empaquetado, ese paciente está coagulopático, no tengan ninguna duda. Esa es la indicación de mantener un empaquetado intraabdominal de todos los cuadrantes en un paciente que va a salir de sala de operaciones. Quiere decir que se supone que el cirujano cerró todas las arterias y venas con nombre, cerró, ligó, controló, que eso no puede quedar sangrando, podemos dejar empaquetado una aorta, ¿no? Y empaquetó todo lo que se moja por coagulopatía, ¿no? Y llega a terapia intensiva. Puede pasar, que les traigan un enfermo lleno de paquetes por todos lados, lleno de compresas por todos lados. Obviamente ese paciente va a ir a cirugía de recuperación, obviamente. Pero ese es uno de los caminos de los cuales podemos salir del paso frente a un enfermo con el que no podemos parar una hemorragia que tiene predominantemente un componente de coagulopatía. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tienen que ver ustedes? ¿Qué tenemos que ver nosotros en el seguimiento de este enfermo? La situación del packing, ustedes no van a ver el packing que está dentro del abdomen, pero sí van a ver cómo está el del vacuum pack acá en la pared. Está blanco, rosadito, el blanco también quiere decir rosado, ¿no? Porque siempre se quedan mojados con sangre. O está claramente rojo, el paciente está con un sangrado activo. No pueden sostenerle la hemodinamia y el packing se llena de coágulos, el enfermo coagula, no está tan coagulopático, tiene un sangrado activo. Entonces, la semiología de esto es bien importante para hacer un intercambio con el cirujano, es decir, no tenemos que cambiar nuestros planes y en vez de reintervenirlo mañana o pasado, capaz lo podemos jugar dentro de un rato, porque algo está mal. Obviamente tenemos que estar en contacto ambos con el médico y hemoterapeuta, acá cumple un rol fundamental, porque nosotros vamos a precisar a estos enfermos que están posiblemente en el marco del protocolo de perfusión masiva, y bueno, vamos a precisar un tromboelastómetro, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo vamos a guiar con el Rotem? ¿Cómo vamos a guiar la reposición que sigue? Porque está coagulopático. Y también deberíamos tener contacto con el médico imagenólogo ya pronto, por si precisamos angioembolizar al enfermo. Porque esa puede ser una herramienta plausible en un enfermo que se detuvo el sangrado inicialmente, pero ustedes notan que el packing se pone rojo, que se deteriora hemodinámicamente. Bueno, en vez de reintervenirlo, no operarlo, vamos a llevarlo al angiógrafo, hacemos una angiografía y una angioembolización. Esto dicho así, después en la vida real, en Uruguay, no es nada fácil. Primero, porque más del 90% de nuestros centros asistenciales no tienen angioembolización. Y aquellos donde hay angioembolización, esta no está en una disponibilidad 24/7. O sea, casi una horario de oficina, ¿no? Pero bueno, por ahí en Boca tenemos un angiógrafo de 8 a 12 y está el perfil y lo podemos hacer, ¿no? Pero no es que vamos a tener la angioembolización cuando la queremos. Para el empaquetado de órganos sólidos, más o menos las consideraciones son similares a las que acabamos de ver. O sea, empaquetado del hígado, empaquetado retroperitoneal para el riñón, es medio parecido a eso. ¿Cuál es el problema con la oclusión temporaria de flujos vasculares? Vengo yo todo canchero y te dije, no, sí, le clampeé un rato la mesentérica, le hice una sutura y quedó todo bárbaro. Ustedes enseguida van a pensar en las consecuencias de la isquemia y la reperfusión. Saben mucho más fisiopatología que yo, y este es el problema que yo les estoy presentando inconscientemente. Para mí está todo arreglado, para ustedes puede ser un problema. Según cuánto tiempo tuvo el clampeo, cuánto tiempo se desclampeó, qué grado de isquemia desarrolló durante ese periodo de tiempo y qué territorio se involucró durante los periodos de isquemia reperfusión. Por ejemplo, isquemia reperfusión hepática en un clampeo portal prolongado. Mira, tuve que hacer un empaquetado hepático y te cuento la descripción operatoria, clampeo de porta 15 minutos, se desclampea, se vuelve a clampear 15 minutos más. No son los mismos tiempos de tolerancia del hígado de la isquemia en caliente que de la isquemia en frío. Esto es isquemia en caliente. O sea, la tolerancia del hepatocito es mucho menor para estos clampeos intermitentes portales que yo hago que lo que podría hacer en el marco de, por ejemplo, trasplante hepático. Entonces, todas esas cosas son situaciones a considerar, porque, por ejemplo, por isquemia, reperfusión,
hepatocítica, podemos tener un fallo hepático postoperatorio luego de un precioso packing con un sangrado de pene. Los jam vascular temporarios pueden tener dos complicaciones posibles. Una que se trombose y por lo tanto que se isquemie lo distal. Y la otra que se llegue hasta arriba, ¿sabes? Es un sangrado rápido, ¿verdad? Es un paciente que se choca y se defonda rápidamente. Si hay un shunt, es un tubo metido en dos cabos arteriales atados, o sea, es un tubo metido ahí, habitualmente artesanales. Entonces, el problema que puede pasar es que se trombose o que se salga. Habitualmente no se salen, se pueden trombosar. Y acá la clave de que estas cosas horrendas no sucedan es que en poco tiempo ese shunt se pueda sacar, ¿ah? Se pueda sustituir por una prótesis. Ahora podemos saber algo de los tiempos. Y si el paciente, bueno, se le reparó todo, capaz se le hizo una embolización, etcétera, etcétera, pero está el otro problema. Está todo arreglado, pero el paciente sigue en shock. Vino en shock, está en shock, sigue en shock. Volvemos a la mitocondria. Este puede ser un problema de todos ustedes. Yo no les puedo dar la fórmula. Ese paciente con el shock irreversible, que pasa 24, 48 horas, no está sangrando. Está todo bien, bien desde el punto de vista mecánico, pero el paciente sigue en un shock sostenido. Dentro de este escenario 1 del trauma de vísceras sólidas, vamos a hablar un poquito nada más de todo un tema, que es el trauma de vísceras sólidas en paciente estable, ese que seleccionamos para tratamiento no operatorio y que eventualmente compartimos con ustedes. Ustedes habrán visto en los libros, hay clasificaciones horrendas de los grados de lesión de cada una de las vísceras y vasos que hay, y estructuras que hay en el organismo. Nadie pretende que ustedes se aprendan esto de memoria. Esto no. Esto uno va y consulta, y mira la tabla y escribe. ¿Ah? Lo que sí es claro que cuanto más grande sea el grado aumenta el grado, más grave es la lesión, y para el caso particular del hígado, es el único órgano que se describe la lesión grado 6, que es la abulsión hepática, que es incompatible con la vida. Prácticamente esto tiene un 100% de mortalidad. Casi todos los otros órganos tienen una graduación de 1 a 5, donde 5 es la lesión más grave, ¿no? La lesión más grave. Y nosotros, yo voy a hablar un poquito del vaso, porque el hígado como que es más claro, tratamos de seleccionarlo para el manejo no operatorio. Pero el vaso a veces queda en una nebulosa, porque para los cirujanos ha estado muy a mano un panizado del vaso, era el tratamiento tradicional. Cuando yo era residente, a mí el profesor me mandaba a sacar el vaso, yo había empezado a defender a los vasos, y a capa y espada, ya no nací me mandaban a sacar los vasos. Entonces teníamos eso, yo los escondía en una sala, ya en un sitio, por donde me descubrían, me los sonaban, me mandaban a sacar el vaso. Se estaba estable. Bueno, fue todo un proceso, fue todo un proceso. Y hoy, y hoy en día creo que a ningún cirujano se le ocurre sacar el vaso así. Sí, de hecho las lesiones menores se conservan todas, pero el patrón que define la conservación esplénica es la situación hemodinámica. ¿Ah? Es la situación hemodinámica, no es el grado de lesión. Entonces, yo voy a hablar tres cositas del tratamiento no operatorio del trauma esplénico. En primer lugar, las condiciones que el paciente debe tener y que ustedes como intensivistas, que no van a ir a sala de operaciones, deben exigir para aceptar un paciente para TNO. La primera de todas, normalidad hemodinámica. No puedes pedir que te mantengas monitorizado un paciente que lo tengo que sostener con una adrenalina, estoy pidiendo un hemoterapeuta y no paso de 80 sistólica y 130 frecuencia cardíaca. No. Este paciente no cumple con criterios para el TNO. TNO, el primer criterio, y que diría que es el único absolutamente indiscutible, es la estabilidad, la normalidad hemodinámica. Y puse la palabra normalidad, no estabilidad. Porque el paciente puede estar con una hemodinamia aparentemente normal, pero sostenido con vasopresor. No. Normalidad hemodinámica, sin vasopresor. Y por supuesto, la segunda condición es muy clara, sin sospecha de lesiones asociadas. Porque ustedes van a hacer la valoración terciaria y cuando llega a terapia intensiva, la peritonitis, la valoración peritoneal. Mira, no es una plaquita porque no tenía tomógrafo y tiene gas. Ese paciente no podía tener porque hay una visera asociada, una rotura visceral asociada. Esas son las dos condiciones absolutamente indiscutibles para TNO. Y después hay situaciones que, bueno, deberíamos tener, obviamente, un tomógrafo para haber categorizado esa lesión y saber dónde estamos parados. ¿Ah? ¿Qué grado de lesión esplénica tengo? Si bien esto no es, ningún grado de lesión es una contraindicación absoluta, yo ya sé
que a medida que aumento el grado de lesión y cuando llego a la lesión grado 4 y 5, las tasas de fallo del TNO son mucho más altas que las lesiones de bajo grado. O sea, yo tengo que estar mucho más alerta. Obviamente la institución donde estoy trabajando tiene que tener disponibilidad quirúrgica 24/7. Hace pocos días murió un muchacho en otra institución en el interior del país, seleccionado para TNO, un trauma esplénico, y el cirujano que estaba afuera habló con el intensivista, y no, me parece que no, me parece que sí, la pelotearon, cuando entró estaba en shock siderado, y ahí siguió con su shock, varias internacionales, se murió. Entonces, esas cosas no deberían suceder. Después de 5 o 6 días de total estabilidad, estaba monitorizado, estaba en un ambiente institucional. O sea, la disponibilidad tiene que ser real. Cuando digo disponibilidad quirúrgica, no es el cirujano necesita bloque quirúrgico. O sea, lo puedo operar cuando quieras, cuando lo precises. Por supuesto, disponibilidad de sangre. Si la institución en la que trabajo no tiene un banco de sangre, ¿no? Ojo, porque estos pacientes, si falla el TNO, ¿qué van a precisar? Sangre. Y bueno, entonces tengo que tenerlo monitorizado. Si no, no tiene sentido. No puedo tener un TNO dentro de una sala general. No tiene sentido. En realidad no son exigencias que uno no pueda cumplir. Los vasos no explotan. No está el paciente en la cama y falla el TNO y explota el vaso y quedó muerto. No. Pero si el paciente notoriamente se comienza a deteriorar desde el punto de vista hemodinámico, tiene síntomas y signos que dicen, mira, esto está fallando. O sea, el tiempo da, pero hay que tener disponibilidad de estas cosas. Y hay que tener en cuenta esto, no son predictores absolutos de fallo del TNO, ni el grado de lesión tomográfica, ni la entidad del hemoperitoneo. No dice, no, mira toda la sangre que tiene en el abdomen, no, esto va a fallar. No necesariamente. Mira que roto está el vaso, esto va a fallar. No necesariamente. Pero sí es cierto que son predictores de fallos más frecuentes. Fallan más. No va a fallar necesariamente, pero fallan más. La edad mayor de 55 años es discutido, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero el hemoperitoneo abundante, la hipotensión inicial, el hematocrito inicial bajo, o sea, si la rotura fue muy grande y perdió mucha sangre, parecería que fallan más que lo que no fue tan así. Y este es un capítulo. ¿Qué pasa si le hacen una tomografía y aparece un blush arterial como el que ven ahí? ¿Ven ese contraste extravasado? Acá. No se ve el cursor. La presencia de un blush arterial es indicación de angioembolización. Es la primera opción. Y ahí volvemos a nuestro lugar. Y si no hay angioembolización, bueno, entonces el paciente debería ser operado. Si falló la angioembolización o no hay angioembolización, lo más seguro sería operar. Escenario número 2. Postoperatorio de una hemorragia en la zona 1. Ahora sí entramos al retroperitoneo. El retroperitoneo, con fines orientadores para qué hacer nosotros los cirujanos cuando nos encontramos con un hematoma retroperitoneal, se ha dividido en grandes zonas. La zona 1 es la zona central de los grandes vasos, la aorta y la cava. La zona 2 son las zonas renales, las fosas lumbares. Y la zona 3 es la pelvis. Hay quienes hablan de la zona 4, la cava retropática. Pero bueno, podemos incluirla todo en la zona 1. Acá hay un gran problema, ¿verdad? Que en esa zona, en esa región, está lo que se ha llamado, ahí está el alma del enfermo. Las lesiones a ese nivel son altamente mortales, son complejas de reparar. Ahí esa ventana de oportunidades para parar el sangrado que tenemos los cirujanos es muy corta, muy breve. No se pueden cometer errores. Uno de los más frecuentes entre cirujanos jóvenes que empieza es ver el hematoma, le sale un poquito de sangre, abre el hematoma y se mete ahí está. Y ahí se viene la noche. Hay que controlar antes lo proximal, lo distal, en fin. Hay una serie de aspectos técnicos que hacen que meterse adentro del alma del enfermo hace que tener cuidado. Los hematomas retroperitoneales secundarios a trauma penetrante, tiene un balazo, tiene una puñalada y tiene un hematoma retroperitoneal, deben explorarse siempre. Y ustedes me dirán, y bueno, yo no soy cirujano, ¿a mí qué me interesa? Mucho les interesa, porque ustedes van a leer la descripción operatoria. El paciente le dieron un balazo y la descripción operatoria dice que hay un hematoma retroperitoneal de cualquier zona, pero que no se exploró porque no crecía ni nada, ustedes tienen un problema.
ese paciente viene con premio. Capaz que no pasó nada, porque la gente liga a veces y se salva a pesar nuestro, pero ustedes tienen un problema. Van a tener que estar encima de ese paciente. Les trajeron un regalito con moña y todo, porque esto es una caja de sorpresa. Si tuvo suerte, no le va a pasar nada, pero pudo tener lesiones ureterales que ahora está inadvertida, gasolinoma, pudo tener una lesión de cava contenida que se va a romper dentro de unas zonas. La aorta ya no tanto porque esa se rompe mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, ¿es importante que ustedes sepan esto? Por supuesto, porque de esta forma ustedes van a saber si se están comprando un problema o no. Te traje un paciente, le digo, bala, mira, tenía unas heridas de intestino que ya las reparamos, todavía el paciente está estable, y un hematoma que no lo esperábamos porque estaba quietito. Herido de bala y un hematoma que no esperamos porque estaba quietito. Sí, 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 estaba quietito, quédate tranquilo. No se van a dar muchachos. Tienen un problema. Y este es un problema para nosotros. El gato chico, que se mete a explorar lo que no. Fractura de pelvis, hematoma zona 3. Trauma cerrado, fractura de pelvis. No deberían abrirse desde el peritoneo, porque ahí se nos viene la noche, desde abajo no hay con qué pararlo. Entonces esa es la otra. Viene una fractura de pelvis, no sé cuánto, gran hematoma, ¿sabes? Che, mirá que lo abrí, lo tuve que empaquetar, pero está ahí, viste que está mojando, rola las compresas, no sé qué, el enfermo está, y viene, miraste allá la anestesista, le puso Nora, le puso... Tiene un problema, porque el hematoma se abrió. Los hematomas, ahora podemos hablar, de la pelvis se abordan por otro lado, no desde el peritoneo, porque esas compresas después no hay con qué frenarlas. Suben, suben, suben con el hematoma. Cuando uno tiene un hematoma de zona 1, piensa en dos grandes cosas, ¿no? Ay, perdón. La aorta y la cava. Estos son nuestros dos grandes problemas en la zona 1. La aorta y la cava. Pero estos problemas no son iguales en toda la zona 1. Es cada vez más grave el problema a medida que ascendemos en la zona 1. No es lo mismo, que no sea grave, pero no es lo mismo tener un hematoma en la zona 1 baja, es más dominable, manejable, que en la zona 1 alta. A medida que subimos en la zona 1, los problemas se complican, y esto está demostrado en cifras. 66% de mortalidad para las heridas de cava por arriba de las renales, 33% por abajo de las renales. No es baja la mortalidad. Uno de cada tres con herida de cava abajo de las renales se va a morir, pero el doble se van a morir por arriba de las renales. Y ni que hablar si específicamente es la cava retropática o ese pedacito que queda entre el hígado y el diafragma, la cava interhepatofrénica. Eso es altísima mortalidad, si se sabe eso, ¿no? Entonces, las heridas de la cava y de la aorta también son graves, sobre todo en la región celíaca, en toda esa, el alma del enfermo, se hacen más difíciles de manejar a medida que subimos en la zona 1. ¿De qué les sirve a ustedes esto? Y de guía en las dificultades que pudimos haber tenido los cirujanos. Recibió una bala y está en la aorta celíaca. El enfermo llegó vivo, viene vivo a terapia intensiva. Ustedes ya saben que anduvimos peludeando entre la sangre, mal, ¿ah? Porque nadie fue, hizo pan, pan y lo cerró. Ese paciente perdió mucha sangre, no tengan duda. ¿Ah? No tengan duda. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que podemos. En las lesiones de la vena cava inferior, rafias, y si no se puede, no se puede, antes que se muera, se liga. Y ahí vienen todos los eventuales dificultades o problemas que puede haber con la ligadura de la vena cava, reflejadas en los miembros inferiores, ¿no? Lesiones de aorta, rafias, si no se puede, está destruida, se puede colocar un llano. Lo que no vamos a colocar es una prótesis en un paciente que está mal desde el punto de vista hemodinámico, por el tiempo que lleva la prótesis, porque muchas veces la aorta está allá atrás. Suele asociar lesiones con lesiones viscerales, altamente contaminadas. Entonces no vamos a poner prótesis en su ambiente. Ponemos un shunt y después de unas horas que venga un cirujano vascular, que lo va a hacer mucho mejor que nosotros, y le coloque una prótesis extraanatómica. ¿Ah? Axilofemoral o lo que sea. El manejo endovascular cada vez tiene más su lugar, pero claro, esto requiere un paciente que está estable, ¿no? Un paciente que está relativamente estable, que permite llevarlo al angiógrafo, colocar la prótesis, etcétera, etcétera. Esto algo ya vimos cuando vimos control de daños. Este es el escenario 3. El posoperatorio, esto más global, ya no es de víscera sólida o de vaso, más global. El paciente que viene en el posoperatorio de la cirugía de control de daño abdominal.
abdominal y retroperitoneal. Viene con un cierre abdominal temporario, lo que usamos acá en Uruguay y en casi todos los países. La técnica de Barker, que ustedes van a ver, que es como un sándwich, ¿verdad? Como habíamos dicho, una lámina de plástico, arriba las compresas y arriba una lámina autoadhesiva. Y en el medio de las compresas, los drenajes aspirativos. Ese aspecto rosadito que ustedes ven es el aspecto de un packing que está bien. Eso es un packing que está bien. Eso es lo que tienen que esperar, no esperen que quede blanco. Se te queda así, pero no está rojo lleno de coágulos. Eso es un packing que está bien. Y lo otro, ustedes enseguida lo tienen que conectar a la aspiración negativa en la pared. No se demoren, hay que conectarlo enseguida y hay que monitorizar el gasto, cuánto se gasta en 24 horas, eso se suma a la reposición del enfermo, ¿no? Las características de lo que sale, porque si por lo que vieron por los drenajes empieza a venir de color amarillo verdoso, algo está. Lo que debe venir tiene que ser algo muy parecido a la sangre, un líquido hemático. ¿Qué tienen que saber ustedes de este posoperatorio de la cirugía de control de daños? Primero que si tiene un shunt, dicho a lo canario, shunt vascular, lo vamos a retirar rápido, en las primeras 6 horas. Nos va a quedar 3 días con el shunt, para que se trombose o se le pase algo. Ese shunt se tiene que retirar rápido. Si aconteció a las 2 de la mañana, porque la gente suele andar a los tiros a esa hora, bueno, ya sabemos que para las primeras horas de la mañana vamos a ir con cirujano vascular, tenemos que ir a arreglar eso. Restableceremos el tránsito intestinal lo antes posible, 24 a 48 horas. Restablecer el tránsito intestinal no quiere decir necesariamente suturas digestivas. Puede ser hacer ostomías, colostomías, ileostomías, pero se restablece el tránsito, no queda clampeado más que ese tiempo. Esos modelos que hacemos de oclusión intestinal temporaria para salir corriendo y trasladarlo a terapia intensiva no duran más de 24 o 48 horas. La nutrición para entrega total se puede iniciar basado en las consideraciones de estabilidad hemodinámica de la reanimación, pero no por el tránsito, no hay problema. Sí la enteral tiene que tener un tránsito restablecido y no tiene que tener ilio. ¿Y con la pared qué hacemos? Y bueno, hay que cerrarlo lo antes posible para evitar todas estas cosas que son los trastornos que traen un abdomen abierto y contenido. No es gratis. Desecación intestinal, trastornos electrolíticos, inflamación, retracción miofacial y después se hace mucho más difícil el cierre. ¿Cuándo cerrar? Cuando el paciente está completamente reanimado, cuando ya definimos que está, no va a haber más laparotomías exploradoras, y cuando tenemos un criterio más o menos adecuado, que al cerrarlo no vamos a desarrollar un síndrome compartimental de abdomen que ahora Francisco les va a hablar. O sea, en suma, dentro de la primera semana tenemos que cerrar. Cuanto antes sea, mejor. Puede ser el cuarto día, al quinto, al séptimo, o al octavo, y ahí empezamos a perder el tren. Después de los 10 días ya es muy difícil que podamos cerrar. Vamos a tener que empezar a poner manches y hacer otros artilugios. O sea que debemos tratar de cerrarlo en la primera semana. Todas estas cosas ustedes las tienen que tener en cuenta hasta para el pase de guardia de ustedes. Ya saben que tienen este paciente que hace 5 días que está en terapia intensiva y le va a pasar la guardia al compañero mañana. Mira, que capaz que lo traté de tener a punto porque capaz que lo van a llevar a cerrar. Es la fecha que se está esperando. Es la fecha que se está esperando. Cuarto escenario. Hematoma retroperitoneal de zona 3. Aquí hay 2 situaciones diferentes. Zona 3. Estamos en la región abdominopélvica. Trauma penetrante. Se explora siempre, como dijimos. Hematoma retroperitoneal con una herida de bala, se explora. Si no, tenemos un problema. Acá puede haber una herida de recto, puede haber una herida de hematoma cardíaca, puede haber un ureter roto. Trauma penetrante, se explora. Trauma cerrado, la de pelvis, no se abre a través de la laparotomía, no abre ese peritoneo. Contuso, no debe explorarse. ¿Y qué hacemos? El paciente que tiene una fractura pélvica y deteriora su hemodinamia, porque es una fractura pélvica grave. Bueno, hay que cerrar el anillo pélvico. Si no tengo todavía al traumatólogo, al ortopedista cerca, le pongo una sábana. Y cierro. Haces un nudo, se pone una tijera o algo, otro nudo arriba, y se tornilla. Y después se pega, se cierra el hueso, para disminuir el volumen pelviano, para disminuir la capacitancia pelviana, que no siga acumulando sangre, porque puede acumular la volemia entera.
una fractura grave de pelvis. Cierre el anillo pélvico. Si tengo traumatólogo, mejor que mejor. Se ponen los fijadores y se cierra. Packing preperitoneal, pero se aborda por una incisión medianita, chiquita, mira el pubis, independiente de la laparotomía, y se mete por debajo de la mejilla, los espacios de recios laterales, y ahí se meten compresas, 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 compresas. Y todo lo demás está virgen. Entonces ahí sí queda todo apretado y puedo empaquetar. Y con esto yo controlo más del 80% de los sangrados pelvianos con el packing. ¿Por qué? Porque más del 80% son venosos. Y aquel enfermo que le cerré la pelvis, que le empaqueté la pelvis bien y se sigue desfondando, tiene un sangrado arterial. Angioembolización. Ah, no tengo. Bueno, entonces lo van a tener que operar ahora sí por arriba y ligarle las hipogástricas, como hace 20 años atrás. ¿No? Como hace 20 años atrás. Pero la indicación es de angioembolización. Quinto escenario. Es un casito clínico. Conocen la sigla ADMIS, ¿verdad? ¿No? Esta es la forma internacional de transferencia de relato clínico de una forma traumatizada. ¿No? A es age, la edad del enfermo, el tiempo, cuando sucedió eso, 8 de la mañana, a las 9, a las 2 de la noche. Mecanismo, la I, injuries, porque la I de lesiones queda, se te traba la lengua, entonces, por eso la mantuvo en inglés. Puede ser etnis, edad. Signos y síntomas grandes que encontraste en la cena o que querés destacar, ¿no? Y el tratamiento básico realizado. ¿No? Se usa mucho de prehospitalario hospitalario, llamada telefónica. Sigo esto, no me olvido de las grandes cosas. Transmisión de datos relevantes en trabajo. Entonces, 24 años, sexo masculino. 4 horas antes del ingreso a terapia intensiva, fue el momento, es un motociclista sin casco vestido por automóvil. Le encontraron escalpe parietal derecho, erosiones en torso, tiene una fractura de pierna, ventilan ambos campos, frecuencia cardíaca 90, pulsos radiales presentes, GLAGO 8. Lo intubaron, lo inmovilizaron, pusieron collar, tabla, todo el coso, le alinearon la pierna y lo trajeron. Llegó al departamento de emergencia, de ahí lo tuvieron un ratito y bueno, y llega a la UCI. Está intubado con analgesia, tiene un buen intercambio gaseoso, la hemodinamia es normal sin vasopresores, ya viene con ataque de cráneo que muestra edema cerebral, ven ahí el ventrículo izquierdo que está medio colapsado, el neurocirujano ya lo valoró, no sería un paciente neuroquirúrgico por ahora, pero le hacen un ataque de abdomen también en puerta y ya viene con el ataque de abdomen, tiene el resultado, y muestra líquido libre peritoneal sin lesión de visera sólida, sin lesión de vaso, ni de riñón, ni de hígado, ni de nada, y no hay neumoperitoneal. Este es todo un tema. Entonces sería para dar una charla. ¿Ah? Se llama así. Líquido libre sin lesión de visera sólida. Su problema de trauma. Entonces, en su politraumatizado grave, que está en esta situación, que es común a todos estos. Paciente que está en coma porque tiene un TEC o porque está sedado, el paciente intoxicado con alcohol o drogas, o tiene un trauma raquídeo-medular alto, es un paciente que tiene un abdomen clínicamente no evaluable. No se gasten mucho palpando el abdomen, no van a sacar mucha conclusión que sea muy certera. Por ejemplo, 40% de los sangrados hepáticos importantes pasan totalmente desapercibidos a la exploración física. Por eso es tan importante la ecografía, FAST y otras herramientas. Entonces, yo ahora les traje un escenario que es más complicado, porque es este paciente con un abdomen clínicamente no evaluable, pero se me ocurrió ponerles que tiene líquido libre sin lesión de visera maciza. Y decía, ¿qué? Llegó a terapia intensiva. ¿Qué haces con este enfermo? Entonces, este enfermo puede que no tenga nada. Se le rompió, se le desgarró un mesito chiquito, no pasó nada. O puede que tenga cosas evolutivamente catastróficas. Esa es la que ustedes tienen que expectar. Líquido libre sin lesión de víscera sólida maciza. ¿Puede tener una rotura de víscera hueca? Sí. Pero no tiene neumoperitoneo. Bueno, pero lo vamos a controlar. Dentro de un rato, capaz que le hacemos una radiografía o algo. Le vamos a medir la leucocitosis, le vamos a ver si no tiene fiebre, vamos a estar arriba de este enfermo porque puede tener una rotura de víscera hueca todavía sin un neumoperitoneo manifiesto. Posiblemente no el estómago. El estómago es muy chismoso, así ya sale ahí de cantidad. Pero sí puede tener una rotura ileal. ¿No? Bueno.
Pero puede tener otra cosa, que es la que hay que pensar, que es más traicionera. Un desgarro mesiánico, o sea, una lesión mesentérica que determina en la evolución isquemia intestinal y necrosis intestinal. Esto es lo que va a pasar con este enfermo. ¿Cuándo? Y dentro de unas 24 horas. Para luego noche o mañana tenés este cuadro. ¿Y cómo lo voy a seguir? Y lo voy a seguir con gasometrías seriadas y conversando con el cirujano. Che, no le querés hacer una video. Che, no le querés hacer una video. Che, no le querés hacer una video. Este enfermo merece una video de laparoscopia. ¿Por qué? Porque tiene líquido libre con vísceras macizas. Y le puede estar pasando esto. No es una emergencia la video, es cierto. Podemos negociar, bueno, le hacemos, vamos para unas horas, lo vemos, vemos cómo viene la gasometría, vemos qué grado de sospecha tengo, puede ser, no es una emergencia, pero capaz que hay que hacerla. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente que este es un escenario, era el quinto escenario que yo les quería plantear. Y yo les decía que hay regiones que son complicadas. Una de ellas es la tóraco-abdominal, ya lo pelviano más o menos lo vimos. El trauma tóraco-abdominal es complicado en esta región que, bueno, arranca en el cuarto espacio intercostal delante, sexto lateral y octavo atrás. Es la parte, esos son los límites superiores de la tóraco-abdominal. 4, 6, 8. ¿Ah? Continente torácico, todo costillas, pared torácica, contenido abdominal. Pero esta región retroperitoneal abarca también órganos retroperitoneales altos. Justamente el álbume. Y en realidad, esto que uno dice siempre, sí tiene una envoltura torácica y un contenido abdominal, no, es más complicado. Acá convergen 5 compartimentos y eso la hace difícil en trauma. La parte baja de la región cardiopericardica. El espacio de la parte baja, el espacio pleural y el pulmón izquierdo, lo mismo el pulmón derecho, la parte alta del abdomen y la parte alta del retroperitoneo. Dicho en otros términos, acá podemos tener un compromiso de estructuras parietales, la pared, la pleura, también el pulmón, el corazón, el esófago, todo eso del tórax. ¿Por qué? Porque las balas no saben anatomía, las balas pasan. Y vos decís, no, pero el tórax abdominal por definición es debajo del diafragma. Entró ahí, atravesó el diafragma, agarró el pericardio, pasó por la otra cúpula. ¿No? Entonces puede haber roto todo eso. El hígado, el vaso, el estómago, el colon, el páncreas. Y para colmo, bien atrás, la aorta y la vena cava inferior. O sea que acá los cirujanos tenemos un cúmulo de oportunidades para comernos algo. Más en un paciente que está grave. Entonces ustedes nos tienen que ayudar. Cuando el paciente viene ya operado con un trauma abdominal grave, coma, vía terapia intensiva, ventilado, shock, ¿no? Vamos a hacer una revisión terciaria bien importante. ¿Por qué? Y porque tiene una herida tóraco-abdominal. ¿Pudo pasar algo inadvertido? Sí. Y ahí en el medio está el diafragma, que a veces pasa como olvidado el diafragma. Y las heridas de diafragma tienen estas características. En agudo, las heridas de arma de fuego y las pulsos cortantes son chiquitas, es un agujerito chiquitito. ¿Qué pasa? Nada, no le cambia nada a la mecánica. No van a tener ustedes ningún problema ventilatorio por eso, ese agujerito de diafragma. No. En la evolución va a ser el problema que un porcentaje bien alto de sus enfermos en el primer año desarrollan una hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque esa herida se va agrandando por presión médica. Por eso, si en una herida toracoabdominal no se hizo nada en el diafragma, converse con el cirujano. Por lo menos en la hernia diafragma izquierda. El derecho está tapado por el hígado, puede pasar más inadvertido. Puede haber otros problemas, iris en el tórax, pero bueno. Ahora, si el paciente viene de una colisión vehicular, en la ruta, trauma cerrado, y tiene un estallido de agarrado del diafragma, cuidado, se van a poner un drenaje pleural, puede estar el estómago en el tórax, tenganlo presente. Que ese enfermo puede tener vísceras en el tórax. Entonces, siempre, si el trauma fue tóraco-abdominal, sin restricción, o fue inyectado de un vehículo y todo, piensen que puede tener un estallido de diafragma. Es una posibilidad. Entonces, antes de maniobras y cosas, que no tenga una herida de diafragma. Entonces, para terminar, yo les traje mi único slide en negro, que quiero destacar la importancia que ustedes tienen en la evaluación terciaria de este traumatizado. La primaria se supone que se hizo una evaluación primaria en el prehospitalario, se repitió una primaria siguiendo la TLS en el servicio de urgencia, se hizo una evaluación secundaria, el paciente estuvo un poco más estabilizado,
llegó a terapia intensiva y esa evaluación terciaria tiene que apoyarse en una búsqueda sistemática, para eso ustedes tienen que conocer todas estas cosas, saber lo que están buscando. No podrá tener este enfermo lesiones inadvertidas. No confíen tanto en nosotros, ¿ah? Porque la cirugía de control de daños tiene eso. Está jugando con esa ventanita temporal que está, no importa que no se muera, le cierra las canillas de sangre, le para la contaminación y lo lleva a terapia intensiva. Y sí, capaz que tiene otros agujeros sin cerrarlo. Vamos a ver mañana en la reintervención. No me preocupa, pero hay que buscarlas. Capaz que está. Hay que revisarlo, de hecho. Hay que leer las descripciones operatorias, hay que hablar con la familia, hay que revisar, cuestionar. Hay que ver las imágenes, las tomografías. No habrá parecido gas retroperitoneal como que les mostré y que nadie vio. Por supuesto, hay que monitorizarlo, pero no solo conectarlo al monitor, hay que monitorizar la presión intraabdominal, si tiene una ligadura cava hay que monitorizar los miembros inferiores y que no vaya a desarrollar un síndrome compartimental de miembros inferiores, o sea, un concepto global de la monitorización del enfermo, apoyado en altos índices de sospecha y por supuesto, como siempre, en toda la medicina, el sentido común. ¿Por qué? Y porque siempre está ahí, como agazapado, esperándonos que nos equivoquemos. La única forma de disminuir el error médico es trabajar en equipo, compartir las experiencias, ser humildes y decir, mira, yo no revisé todo y ustedes van a buscar entonces qué me pudo haber comido yo, dialogar y entre todos tratar de sacar lo mejor para estos enfermos que son complejos. Bueno, muchas gracias. No los motivé mucho. Espero que esto sea esta vez tener un poco más rápido. Sí. Está, bueno, primero voy a presentar porque mi nombre es Francisco Praca. Esta segunda parte del teórico vamos a ver un tema que, si bien se puso acá en trauma, es un poco en el paciente crítico en general. Como ustedes podrán ver, vamos a hablar hoy de presión intraabdominal, hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal. Y la primera pregunta que uno se hace siempre es, ¿qué es la presión intraabdominal? O sea, en este momento, tal vez algunos de ustedes en algún centro donde están pueden haber visto que se mide la presión abdominal. En algunos lo hacen en forma esporádica, en otros lo hacen en forma más seguido. Y es un poco la presión que existe dentro de la cavidad abdominal. Toda la parte de trauma de abdomen es una indicación formal de monitorizar la presión intraabdominal. Ahora bien, ustedes han escuchado hablar de monitorización desde que empezaron la especialidad de todos los compartimentos, neurológico, torácico,
y cada vez monitorizamos más. La presión intraabdominal, como definición, tiene distintas repercusiones. Normalmente nosotros variamos la presión intraabdominal, nuestro abdomen genera una presión abdominal de hasta 5 milímetros de mercurio, en el gran obeso puede aumentar un poco más. En los pacientes que están internados en medicina intensiva y que están con ventilación mecánica, sedada, la que sea, puede llegar hasta 7, 8 milímetros de mercurio, y como ustedes pueden ver, no sale el cosito acá, pero, como ustedes pueden ver, en los pacientes que sufren en los pacientes que tienen un cuadro agudo de abdomen, sea por trauma o sea una peritonitis, una sepsis peritoneal secundaria o terciaria, la presión intraabdominal puede llegar incluso hasta 40 o más milímetros de mercurio. Esto, ¿por qué empezamos a medir la presión intraabdominal? ¿Es un concepto nuevo? ¿Es de ahora? No. Son los trabajos que se publicaron en PubMed del 2013 hasta ahora. Los primeros trabajos que están en la literatura sobre la presión intraabdominal en el hombre están publicados de 1840, o sea que este concepto no es nuevo, es un concepto que tiene siglos. ¿Qué pasó en la década del 70, 80? Ahí fue cuando se empezó a monitorizar, a mejorar la sobrevida de los pacientes críticos y con trabajos que ahora vamos a ver con Crom, que es un cirujano, con algunos pacientes quirúrgicos, rotura de abdomen, de aorta abdominal, empezó a monitorizar la presión intraabdominal a través de la sonda vesical. Si uno ve en esta gráfica, podemos ver la cantidad de trabajos que han sido publicados por año. El número 1 es 1913, ahí se publicó un trabajo en PubMed, y lo que vamos al día de hoy, que es el final de la curva, se lleva publicado en estos 6 meses 192 trabajos, o sea que prácticamente a fin de año se pueden llegar a 400 trabajos en PubMed. Estos son trabajos que son randomizados y luego son publicados en revistas que son autorizadas por PubMed. O sea, esto habla un poco el gran interés que hay en estas últimas décadas con este tema. Y fundamentalmente porque, como vamos a ver, ha variado el concepto de reposición que se viene viendo en distintas patologías o distintos problemas. Estoy para atrás. Perdón. Entonces, en un estudio que se hizo entre el 2014 y el 2016-2017, IROI, se llama el estudio, que fue un estudio epidemiológico que se realizó en 25 centros de terapia intensiva en el mundo, en el cual había varias unidades de terapia intensiva de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Acá en América del Sur estaba el grupo de Ordóñez y el nuestro y Bruno Pereira en Campiñas. Y como podemos ver, se hizo un estudio correlativo desde el momento que ingresaba el paciente, se lo siguió por 15 días midiendo la presión intraabdominal. En total, en estas 25 unidades en todo el mundo se lograron reclutar alrededor de 500 pacientes. Si uno ve que el primer día ya había 199 pacientes con hipertensión abdominal, y fíjense, había 19 pacientes que tendrían síndrome compartimental abdominal, que luego vamos a ver bien cómo se resuelve este problema. Pero a medida que iban corriendo los días, el número de pacientes iba aumentando con hipertensión abdominal, llegando prácticamente al 47% al sexto, séptimo día de internación en las unidades de cuidado intensivo. Esto nos da una pauta clara de que
50% aproximadamente de los pacientes que están internados en las unidades de cuidado intensivo tienen hipertensión abdominal. Esto va a variar mucho, depende de las unidades. Esto fue hecho en unidades polivalentes, pero aquí hay unidades que eran solo trauma y otros que eran más médicos. Pero en realidad hay una subestimación de pacientes con hipertensión abdominal que nosotros no lo detectamos cuando ingresan a las unidades. Y vamos a ver cómo se mide la presión intraabdominal, porque es algo muy fácil y muy sencillo. O sea que tiene que quedar claro, este trabajo que se realizó entre 2014 y 2016 certifica otros trabajos que se hicieron también, que tenían alrededor de 1000 pacientes, 2 o 3 trabajos, un trabajo de Magra, que oscilaba el porcentaje de pacientes con hipertensión abdominal entre el 30 y el 60%. O sea que prácticamente de cada 2, 3 pacientes, uno tiene hipertensión abdominal. Y esto es importante por todas las consecuencias que puede tener. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que nosotros tenemos que medir la presión abdominal? Pacientes que fundamentalmente tienen disminuido la compliance abdominal, el gran quemado, la gran cirugía de abdomen, poner el paciente en posición prona, esto todo lo vimos ahora, lo que tuvieron en esta pandemia, que muchos pacientes estaban en posición prona, no se le medía mucho la presión abdominal y muchas veces decían que no era respondedor. Y era porque desarrollaban por compresión y por disminución de la complacencia de la pared abdominal, tenían disminución disminución de la complacencia con hipoxemia e hipercambio. Y luego también aumento de los contenidos que hay dentro de la cavidad abdominal, sea una pancreatitis, sea por distensión abdominal por un hilio, en fin. Como ven ustedes, están toda una serie de patologías que pueden incidir en el aumento de la presión abdominal. También hay lo que se llama capital por reposición de fluidos, en el cual teníamos fundamentalmente cuando tenemos una reposición masiva en el shock séptico o en el politrauma grave con shock, en el cual requieren muchísima reposición de fluido. También hay otros factores, la coagulopatía, en fin, la PIP, cuando uno pone mucha PIP, también va a transferir esa presión de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Más o menos se transfiere un 30% de lo que uno hace en la cavidad torácica, lo transfiere a la cavidad abdominal de presión. En fin, el shock, la hipotensión y la sepsis. ¿Cómo podemos medir la presión abdominal? Esto es fácil, no es que tengamos que hacer nada del otro mundo. Hay varias técnicas, como ven, esto se ha venido desarrollando estos últimos 20 años, perdón, 30, 40 años, y tenemos técnica, la más común, que es la técnica de Crohn, pero hay varias técnicas que es intravesical, como la técnica del tubo NU o técnica de Valo. También se ha publicado trabajos que han medido presiones intragástricas, pero tiene mucha variabilidad con los movimientos peristáticos y le interfiere con la nutrición enteral, la intracolónica, intrauterina y de vena cava inferior. Y también esas son todas indirectas, o sea que la presión intraabdominal, intraperitoneal, la podemos medir en forma indirecta. Y las directas son las que están dentro de la cavidad propiamente dicha peritoneal. Y aquí tenemos la laparoscopía, ustedes sabían la cirugía laparoscópica que insufla en el abdomen a una presión de 14 milímetros de mercurio intraperitoneal, o sea, una presión intraabdominal que llega hasta 14, o sea que hay hipertensión abdominal en estos pacientes. Muchas veces se hace cirugía laparoscópica y desarrolla síndrome compartimental abdominal, pues son pacientes tan hipovolémicos y que en ese contexto puede desarrollar una disfunción. Y también con microtraduce sólido Codman, que esto fue una técnica que se desarrolló aquí con el profesor Biestro, con pacientes que no podíamos medir la presión intravesical por contraindicación directa y tuvimos que idear un sistema para medir la presión intraperitoneal que ahora se lo voy a explicar. Entonces, la técnica de Crohn es el gol estándar de la medición de la presión intraabdominal y lo que más nosotros usamos hoy aquí
y en algunos centros es la técnica de Valo, que vamos a ver que es una técnica continua. La técnica de Crom, en 1984, este cirujano desarrolló una forma sencilla y que fue de ahí que empezó se popularizó rápidamente en todas las unidades de cuidado intensivo de medir la presión abdominal. Se mide a través de la sonda vesical, se inyecta a través de la sonda vesical 25 centímetros cúbicos de solución salina y con el paciente a 0 grados y tomando la cresta ilíaca anterior superior como el 0, se mide con una regla o con un transducer tomando ese 0 la variación de presión. En ese momento, ahí, ese valor es un valor instantáneo, es un valor que nos da dentro de que va a ser intermitente, o sea, lo podemos medir tantas veces como lo indiquemos. Este valor nos va a dar tendencias, o sea, un valor solo no sirve sino tendencia, cómo viene la presión abdominal aumentando. Ustedes vieron la primera gráfica que yo les mostré epidemiológicamente que la presión intraabdominal podía aparecer el segundo, tercero, cuarto, quinto día. Entonces es importante medir en los pacientes que tienen factores de riesgo, medir la presión intraabdominal varias veces, cada 4, cada 6, cada 8 horas por la técnica de Crom. Se instila 25 mililitros de suero fisiológico y la línea medio axilar, o sea, la cresta ilíaca anterior superior como el 0. Es algo sencillo, barato y que tiene algunas complicaciones. Dentro de las complicaciones, primero que no es continuo, es intermitente. O sea que nosotros tomamos el valor de ese momento. Pero si lo ponemos cada 6 horas, no sabemos qué pasa cada 6 horas. Es como que midamos la presión arterial. Una cosa es medir la presión arterial, monitoreo continuo intraarterial, y otra cosa es con un manguito medirlo cada 4, cada 6 horas. O 20 minutos, cada 20 minutos, que en algunas unidades todavía es ese sistema. O sea que el valor es intermitente, hay mayor riesgo de infección porque hay manipulación de la vía urinaria y interfiere en el drenaje urinario. Pero el mayor problema es que puede haber riesgo de infección. Y lo otro también, que es intermitente. El método técnica de Valo, que es un método continuo, es un método que nos está dando en forma continua la evolución de esa presión intraabdominal y que no requiere grandes cambios. Es una sonda vesical de triple vía. Como puede ver en el dibujo, tenemos la sonda de triple vía, tiene para insuflar el manguito, el drenaje de urinario, y por la parte lavador de esa sonda de triple vía nosotros le pasamos una solución salina a 4 mililitros hora. Y esto nos va a dar con un transducer en forma continua la presión intraabdominal. Ahí tenemos en esa gráfica la presión intraabdominal en forma continua. Esta variación es la respiración que tiene el paciente, el ciclo inspiratorio y expiratorio, y que prácticamente uno puede tomar, no hay mucha variación, y la presión intraabdominal es la línea de base en forma continua. La otra onda, en este caso, es la transferencia de presión del respirador, o sea, la presión pico que genera el respirador se transfiere al abdomen. También hay que tener cuidado, porque hay una cresta, pero cuando son bombas de infusión continua, va a transmitir como una onda de presión. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Que es continuo, es instantáneo. En forma inmediata nosotros vamos a tener un valor de presión abdominal como viene con el correr de las horas. Paciente que viene de bloque quirúrgico, con el abdomen abierto, que se debe monitorizar siempre la presión intraabdominal, aunque tenga el abdomen abierto, puede desarrollar hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal. Muestra una clara tendencia, o sea, vamos viendo cómo va evolucionando con el balance positivo, con el uso de PIP, con la inclinación de la cabecera a la cama, como vimos, como factores de riesgo. También no interfiere en el flujo urinario, o sea, es independiente del flujo urinario, tiene escasa manipulación, y lo otro es que integrando la presión intraabdominal y la PAM, nosotros podemos valorar en forma casi igual que a nivel cerebral, la presión de perfusión cerebral, podemos valorar la presión de perfusión abdominal.
como la única contraindicación es que la mayoría de los pacientes cuando ingresan a la unidad de cuidado intensivo vienen con una sonda común. O sea que tenemos una sonda de doble vía, insuflar el manguito y drenaje. Ahí hay que cambiar la sonda vesical, si tiene una indicación formal de medir presión abdominal. O sea, y con todos los riesgos que implica el cambio de una sonda. A veces hay falsa ruta, a veces es más complicado en un paciente que tiene estrechez uretral, etc. Pero sepan que no tiene casi contraindicación. Lo ideal es que los traumas graves de abdomen, las cirugías abdominales complicadas, las peritonitis, la sepsis peritoneal que requieren mucha, y el abdomen abierto, ya vengan con una sonda de triple vía para monitorizar la presión intraabdominal. Esto se nos había presentado en algún momento, hace algunos años, con el profesor Biestro, 2 o 3 pacientes que requerían monitorizar la presión intraabdominal, pero tenían trauma grave pélvico con estallido de vejiga o múltiples cirugías de vejiga, otros tenían infecciones urinarias que era imposible monitorizar la presión intraabdominal, intravesical. Y con un catéter Codman y por punción hicimos este trabajo que se puede monitorizar perfectamente la presión intraabdominal. Es un monitoreo continuo que se hace por punción, como en el mismo lugar que uno funciona cuando con una aguja intramuscular y que se hace en el mismo lugar que funcionamos cuando tenemos que drenar líquido peritoneal o ascitis. Aquí tenemos la correlación, Blan y Alma prácticamente es una correlación muy buena, y la correlación lineal es prácticamente 1 a 1, o sea, 0.982, o sea que es casi 1 a 1. Esto siempre se debe hacer cuando hay indicación formal, pero no podemos monitorizarla de otra manera. La presión, cuando nosotros tenemos un valor de presión intraabdominal, tenemos que saberla clasificar, porque hay un valor y ese valor tenemos que darle una importancia. Ahí tenemos 4 grados. Esto se llegó a esta conclusión después de mucho trabajo. Para que ustedes tengan una idea, se desarrolló un grupo de profesores del extranjero, formaron una Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, en el cual ahí se dio pauta de diagnóstico, pauta de trabajo y pauta de diagnóstico y tratamiento, y definiciones. Una de las definiciones es los grados de presión intraabdominal. Grado 1, como ven, va de 12 a 15, después de 16 a 20, 21 a 25, y el grado 4 mayor de 25. Esto prácticamente es porque iban apareciendo disfunciones y la gravedad del paciente va aumentando a medida que mayor presión intraabdominal tiene. O sea que no es un fenómeno que está ahí, sino que es un fenómeno oculto que nos da repercusiones y que tenemos que saberlo identificar. Como recién había dicho, que la presión de percusión abdominal, la presión arterial menos la presión arterial media menos la presión intraabdominal, el objetivo en el tratamiento siempre tiene que ser mayor de 60. Entonces, teniendo un valor, tenemos el paciente que tiene factores de riesgo. Podemos medir la presión abdominal porque todos estos pacientes tienen catéteres vesicales. Tenemos un valor de presión intraabdominal y en base a ese valor nosotros podemos clasificar a ese paciente, si tiene una hipertensión abdominal, grado 1, grado 2 o grado 3. Cuando un paciente tiene una hipertensión abdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, y aquí sí es importante, y agrega en ese contexto una disfunción de un órgano o fracaso de órgano, aquí estamos hablando de síndrome compartimental abdominal. Y aquí se entrecruzan muchas cosas, porque cuando hablamos de disfunción siempre estamos pensando en la sepsis. O sea, pero tenemos que primero, cuando aparece una disfunción, sea renal, sea una disfunción respiratoria, sea una disfunción neurológica, tenemos que estar pensando que sea por la disfunción que sea o shock,
que no sea primero séptica, o sea, se debe ver el contexto del paciente en general, y si estamos seguros de que eso no es que apareció en forma aislada, esa disfunción, que no corresponde a una disfunción por una infección, tenemos un síndrome compartimental abdominal por definición. O sea, es hipertensión abdominal mayor de 20 con una disfunción que no corresponde a una disfunción por sepsis, es una disfunción que es mayor y que lleva a la definición de síndrome compartimental abdominal. Y aquí tenemos un poco lo que causa esta hipertensión abdominal. Ya no estamos hablando solo de presión abdominal de 12, 15, que eso tenemos varias cosas para hacer previamente, sino que con ese valor mayor de 20 milímetros de mercurio se aparece una disfunción tanto abdominal como extraabdominal, estamos haciendo el diagnóstico de síndrome compartimental abdominal. Y como ven, aquí entra en juego otras cosas. Por ejemplo, una disfunción a nivel, por ejemplo, más distal, como es lo neurológico, puede llevar al paciente a tener aumento de presión intracraniana por disminución del retorno venoso, una disfunción respiratoria con hipoxemia, hipercamia y aumento de presión de vía aérea. Y a nivel cardiovascular, por compresión y aumento del diafragma, puede llevar a un shock. Ni que hablar a nivel renal o esplanado. Y esto es un poco el resumen de todas las disfunciones que puede causar el aumento de presión intraabdominal. Como ven, está contextualizado, pero bueno, esto es así, esto está demostrado, y esta disfunción se ve cuanto más rápido aumenta la presión intraabdominal. Es decir, nosotros viene un paciente y lo tenemos que reponer con varios litros, 6, 7, 8 litros, y fundamentalmente también en el quemado se ve esto. Ahí rápidamente, en 24 horas, 36, 48, no puede aparecer un síndrome compartimental abdominal. Pero también en el politrauma grave, en el paciente que viene en politrauma grave con empaquetamiento, que viene con un cerramiento temporal abdominal, como le habló perfectamente el profesor Machado, ahí tenemos que monitorizar la presión intraabdominal, porque tenemos que ver qué perfusión esplánica tiene y cómo podemos actuar. En más de una oportunidad hemos pasado esto y lo hemos vivido, pero con Fernando alguna que otra vez, ¿no? Viene el paciente, le medimos la presión abdominal y yo estoy llamando. Nos hemos encontrado ahí a la salida, llévalo porque hay que abrir. Y es así. Cuando rápidamente viene el bloque y vemos que sigue con shock, se ha repuesto y medimos la presión abdominal y tiene más de 20 milímetros de mercurio, un politrauma, hay que llamar al cirujano y discutirlo, porque ese paciente, ese shock no se va a levantar con nada. Hay que perfectamente diferenciarlo que no sea el shock de otra causa, que es shock hipovolémico, pero ahí hay que valorar todo ese contexto y saber con qué valor tenemos que manejar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión abdominal, tenemos que tener algunas estrategias, fundamentalmente clínicas y la prevención, como dijimos, el tratamiento de la disfunción orgánica múltiple. Y lo que hoy en día, fundamentalmente, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos, tanto reposición, posición del paciente, el uso de droga inotrópica, es evitar que se genere hipertensión abdominal. Si nosotros pensamos que esta complicación, que es oculta, que es dentro de las complicaciones la más silenciosa que hay, estamos previniendo la aparición del síndrome compartimental abdominal. Porque estos son escalones, no estamos hablando de cosas diferentes, hipertensión abdominal y síndrome compartimental abdominal, estamos hablando de escalones de gravedad. Entonces, son pacientes que, como dije al principio, nosotros partimos en nuestra vida diaria que tenemos de 0 a 3, 4 milímetros de mercurio. Y estamos hablando de 20 o más milímetros de mercurio en el síndrome compartimental abdominal. O sea que nos debemos centrar, sacar cuentas, sacar la reposición, ver cómo podemos actuar en este tipo de pacientes. Entonces, para eso, monitorizar la presión intraabdominal. Si es continua, mejor, pero por lo menos tiene que tener un valor al ingreso del paciente. O sea, saber cuál es el valor para saber la evolución que tiene ese valor. Y optimizar la presión de perfusión, por supuesto, presión de perfusión abdominal mayor de 60,
esto sería ideal. Y si no, recuerden, son dos parámetros, dos variables que tenemos en la presión de perfusión abdominal, la presión arterial y la PIA. Si no podemos bajar la PIA, que está entre 15 y 20, podemos aumentar la PAM. Y en este caso el uso de inotrópico está indicado para mejorar la presión de perfusión abdominal. No porque esté en shock, no porque tenga una necesidad del uso de inotrópicos en sí mismo, sino para mejorar la presión de perfusión. Es la analogía esto de lo que pasa exactamente igual a nivel neurológico. Muchas veces usamos drogas inotrópicas para mejorar la presión de perfusión cerebral. Aquí es exactamente igual. Y después, cada patología a nivel abdominal va a generar su propio problema para actuar sobre la presión intraabdominal. Como último recurso, la descompresión en el caso de que haya hipertensión abdominal refractaria y que esté dando repercusión en órganos. Entonces, ¿cómo podemos actuar? Primero, mejorar la compliance de la pared abdominal, la sedación y la analgesia. Pues todos estos pacientes están todos sedados y analgesiados. Hay una cosa que siempre uno lo ve y lo hemos estudiado y lo hemos visto en varios pacientes. Cuando en algunas unidades utilizamos mucho fentanil. El fentanil produce contractura muscular también. En los pacientes que tienen hipertensión abdominal, lo ideal sería no usar fentanil, sino morfina. Pero sabemos también los problemas que nos trae la morfina. Pero cuando estamos con hipertensión abdominal límite, valores de 18, 19, 20, 21, 22 milímetros de mercurio, bueno, ahí sería ideal usar morfina para evitar que se aumentar la contractura muscular. En algunos casos está indicado usar pequeños push de bloqueadores neuromusculares y la posición del paciente, y esto también está demostrado, en el cual los pacientes que se midió la presión intraabdominal a mayor de 20 grados, la inclinación de la cabecera de la cama aumenta la presión intraabdominal. O sea que así como tener al paciente a 10 grados, a 0, 10 grados, siempre igual aumenta el riesgo de neumonía por microaspiración, estos pacientes que tienen hipertensión abdominal, bueno, bajar la cabecera de la cama, tenemos monitorizado la presión abdominal, bueno, la estamos viendo, bajamos la cabecera de la cama y vemos hasta qué valor podemos llegar que sea más tolerable para el paciente. También, por supuesto, si tiene algún vendaje compresivo, también retirar. La optimización de parámetros respiratorios, el uso de PIP. La PIP, un 30% de ese valor se transfiere a la cavidad abdominal. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente chequeando que si a nivel de PIP es el adecuado, si no estamos un poco más de lo que necesita ese paciente. Muchas veces queda el nivel de PIP de 8, 10, 9, 12 y lo vamos dejando. Bajamos la FiO2 de 0 a 8, 0,7, 0,6 y la PIP va quedando. Hay que tener mucho cuidado, si no tiene mucho edema pulmonar, bueno, podemos ir bajando, si no tiene una neumonía intercurrente, podemos ir bajando el nivel de PIP. Y después la evacuación de todo el contenido intestinal, como podrán ver, si el paciente tiene una colostomía, ileostomía, si está funcionando. Aspirar la sonda nasogástrica, el contenido muchas veces hay ilio y hay retención, hay un gasto por la sonda nasogástrica elevada y también una sonda rectal. Muchos de nosotros en las unidades de cuidado intensivo nunca preguntamos cuánto hace que el paciente no tiene deposición. Pasa 6, 7, 10 días y no nos damos cuenta. La enfermería no nos dice y bueno, si nosotros nos preguntamos y no nos fijamos, o sea que muchas veces una sonda rectal para promover la movilización del intestino también es eso. No se olviden que están con nutrición enteral, que el paciente muchas veces cuando ingresa pasa 7, 8, 10 días sin movilizar el intestino. Y la descompresión endoscópica. Alguna vez lo hemos tenido que utilizar, pacientes que pasan muchos días y es importante tener presente eso. Corregir todo lo que es
la disminución de potasio, magnesio, fosfato, todos estos iones favorecen el hilio paralítico, el hilio posoperatorio, el hilio en general. Entonces, una de las cosas que más nos preocupa siempre es la reposición. Nosotros, cuando ingresa el paciente que viene por un shock séptico, un shock hipovolémico, bueno, rápidamente cuando vemos que estamos en momento de llegar a una hemodinamia estable, tenemos que ir pensando que rápidamente pasar en cuanto a la situación clínica nos permite a un balance negativo, sin perjudicar la parte renal. Todo esto es imperativo. Si nosotros valoramos los que recibe el paciente antes del ingreso a la unidad de cuidado intensivo, muchas veces son varios litros. Si va a bloque quirúrgico también. Entonces tenemos que llevar inicialmente una correcta balance de estos pacientes. El balance positivo es uno de los factores que mayor riesgo tiene el paciente de desarrollar hipertensión abdominal. Entonces, el síndrome compartimental abdominal, cuando tenemos presión intraabdominal elevada y agrega disfunción, ahí tenemos que ver rápidamente cómo actuar. No se olviden que en este momento pasa a ser un paciente que lo maneja el intensivista a manejarlo al lado del cirujano. Porque hay que definir que si tiene un síndrome compartimental abdominal, hay que definir cómo seguimos con este paciente y si hay que decomprimir. Por supuesto, no es una solución sencilla, hay que ver bien las causas, hay que ver bien si vino de bloque quirúrgico, si es un trauma, si es un paciente que tiene una reposición porque vino un politrauma, pero que no sea abdominal, pero tuvo una polireposición de 10, 12 litros, bueno, seguramente va a desarrollar una hipertensión abdominal y seguramente puede desarrollar un síndrome compartimental abdominal. Y ahí, en estos casos, hay que drenar. ¿Cómo? Bueno, cada caso se debe abrir. Muchas veces con una punción, guiando una punción y drenar lo que se llama ascitis aguda, que es todo un tema después para desarrollarlo más adelante. Pero bueno, esto es parte de lo que nosotros tenemos que ir viendo. Como ven, partimos de un paciente que tenía una presión intraabdominal de 7, 8, por lo general en la unidad de cuidado intensivo, a un paciente que fue evolucionando hasta desarrollar un síndrome compartimental abdominal. Y que ahí tenemos que degravitar sí o sí, o si viene con un abdomen temporalmente cerrado hay que abrirlo, hay que llamar al cirujano, bueno, y degravitar, porque no hay, eso solo no revierte. Y una vez que se instala el síndrome compartimental abdominal, tiene casi un 100% mortalidad. O sea que eso es fundamental empezar a reconocer. Esto, el mismo trabajo de Iroy que les mostré al principio sobre epidemiología, y podemos ver la mortalidad que se asocia tanto en los distintos grados de hipertensión abdominal. Esto se tomó todos los pacientes durante esos 15 días que tuvieron presiones intraabdominales grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Una cosa. Los pacientes de grado 1 que van a los 90 días, esto fue que se evaluó después, a los 90 días tenía un 25% de mortalidad. Pasamos al grado 2, que va de 15 a 20. Hay un gran salto, casi, no digo el doble, pero va casi con el 46%. Grado 3 hay que hablar, 70%, 55% grado 3 y grado 4. El grado 3 era mayor de 20. O sea, es nueva a la clara que desconocimiento nos lleva muchas veces a no ver complicaciones ocultas que nos pasa todos los días con estos pacientes. Un poco para terminar, quiero mostrarles esto, que ya tiene algunos años, que
En el 2000 prácticamente se hicieron las primeras encuestas y se vio lo que significaba la sobrevivencia, o sea, la mejora en la descompresión abdominal. Como ven, rápidamente, en pocos años, al saber la fisiopatología, al saber la importancia que tenía la presión intraabdominal en el paciente crítico, fíjense en cómo pasó del 50% al 71%. Esto se publicó en el 2008, pero hasta el día de hoy pues, no se publicó más. Lo que sí se va a hacer en adelante es que se publicaron dos revisiones, que se las voy a mandar ahora en el grupo de WhatsApp, con pauta de diagnóstico, tratamiento, que es del 2013 de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental. En estos momentos se van a reunir ese grupo y seguramente las próximas pautas van a salir para el 2027, o sea, todavía falta algunos años, pero las últimas pautas que hay de trabajo sobre diagnóstico y tratamiento es del 2013. Yo lo que quería mostrarle un poco la importancia que significa con una medida tan sencilla, fácil de hacerlo, que no produce complicaciones, que nos puede dar mucha información y que mejora enormemente la posibilidad de los pacientes en CTI. La importancia que es medir la presión intraabdominal. Y si es continua, es mejor. Así que bueno, esa era la idea, transmitirle a ustedes y se lo voy a pasar por WhatsApp lo que es las pautas de tratamiento y diagnóstico. Bueno, esta es la última. No sé si tiene alguna pregunta, dudas. ¿Preguntas? Bien. Bueno, creo que para el próximo semestre, que también lo tengo que coordinar yo, voy a andar un poco más ducho con eso.